Es innegable que la situación económica está en uno de sus peores momentos y probablemente se ponga peor. Pero, ¿a qué le llamamos peor? ¿A qué le llamamos crisis y cómo la vamos a vivir? Yo soy Daniel Vargas, fundador de cursosbitcoin.com, y hoy quiero que hablemos de qué tan reales son las crisis y cómo se viven dependiendo de la postura económica y geográfica en la que te encuentres. Estás escuchando Bitcoin en español. Comenzamos. La semana pasada, específicamente el martes, les compartí un poco sobre el escenario económico actual y por qué pienso que el mercado cripto aún puede seguir bajando, lo cual no necesariamente tiene que ser de esta manera, pero bueno, por lo menos es mi perspectiva hasta este momento. A raíz de este episodio, un descentralizado me hizo un comentario desde su experiencia, lo cual me hizo reflexionar mucho sobre cómo se vive una crisis y qué tanto nos afecta o de qué manera nos afecta. Y es que el descentralizado me comentaba que desde el año 2000 ha escuchado hablar sobre una crisis y nunca la termina viendo e incluso considera que podemos llegar a morir sin ver una crisis. Hablando en términos de datos verificables, si tomamos en cuenta desde el año 2000, de donde viene este comentario, ya llevamos con estas 3 crisis vividas, la de dicho año, la de 2008 y la actual. Pero el comentario del descentralizado desde su experiencia también tiene todo el sentido del mundo, al menos para ciertas personas, y me tengo que incluir en ello. Antes de mi llegada a Bitcoin y mi interés por temas económicos, también compartía el mismo pensamiento. A pesar de que en teoría viví dichas crisis e incluso algunas anteriores como la del 94, yo también llegaba a pensar de esta manera. La cuestión es que muchas veces consideramos en posiciones privilegiadas a aquellos que están por encima de nuestra calidad de vida y pensamos que nosotros estamos en un punto más abajo, cuando la realidad es que si no hemos sentido los efectos de una crisis, en primer lugar es por la suerte de la ubicación geográfica en la que nos tocó vivir o por lo menos nacer, porque esto no lo podemos controlar en un inicio, y en segundo lugar estamos en una posición privilegiada que nos permite pensar que no existen las crisis económicas. Y digo que nos permite pensar porque claro que existen y porque además sí vemos sus efectos, pero probablemente los ignoramos o no los comprendemos. El ejemplo más claro es el típico de pensar en cómo suben los precios cuando ahora con los conocimientos que ya tenemos, los descentralizados, sabemos perfectamente que no es que las cosas suban de precio, sino que nuestro dinero es el que se está devaluando, pierde poder adquisitivo y eso en una crisis se mueve exponencialmente. Desconozco la edad del descentralizado que me inspiró para hacer este episodio, pero en una experiencia personal, esta es la primer crisis que voy a vivir como una persona independiente. O sea, he trabajado desde que tengo 15 años, pero con el colchón de vivir en casa de mis padres, en donde cooperar con los gastos no es lo mismo que tener la responsabilidad de esos gastos o de una familia. Esta crisis actual, que es real y verificable, es mi primera experiencia y vaya experiencia porque me tocó o nos tocó una de las más grandes que incluso ni siquiera nuestros padres han vivido. A pesar de ello, aquí los descentralizados en su mayoría estamos pensando en una oportunidad, en invertir, en que Bitcoin tiene un precio bajo en este momento e incluso que puede seguir bajando, y eso es a lo que yo le llamo una posición privilegiada, porque hay personas que no tienen esta posibilidad ni siquiera para pensar de la misma manera porque el sustento apenas alcanza para lo básico y no sobra para pensar en hacer crecer el dinero. Es ahí donde entra esta diferencia de cómo se percibe una crisis económica dependiendo de la experiencia personal de cada uno. En mi caso he identificado claramente cómo los productos han subido de precio utilizando ese lenguaje conocido, o bien cómo los precios se mantienen pero el gramaje de los mismos es el que se reduce. Hace poco me reía en familia porque vimos cómo la nueva botella del aceite comestible, por ejemplo, era ligeramente diferente a la que se estaba por terminar, y fue entonces cuando me cayó el 20 y dije, a ver, déjame ver cuántos mililitros trae, y efectivamente la nueva botella tiene una ligera curvatura adicional que no tenía la anterior, lo cual hace que ahora traiga menos producto. Esto significa que estamos pagando más dinero por menos cantidad de producto y esto es efecto de una crisis. El descentralizado me comentaba que quizás cuando él escuchaba la palabra crisis se imaginaba a personas haciendo colas enteras por un plato de sopa y una pobreza del 50%. Aquí como dato adicional, la pobreza en México, según los datos que acabo de revisar, es del 44%, que no está tan lejos del número mencionado aquí por el descentralizado, y esto incluye además un crecimiento del 2% en los últimos 2 años. Pero ¿qué pasa cuando somos parte del otro 56% del gráfico, que simplemente no lo sentimos de la misma manera? Algo que ahorita me vino a la mente, ya que estamos hablando de esto, es como si identifiqué la crisis pero no lo sabía definir en mi momento de adolescencia, y es porque lo identifiqué con la subida de precios en los videojuegos. Siempre te he contado que soy un gamer y recuerdo cuando los juegos de portátiles se lanzaban con un precio de $25 aproximadamente.
para estandarizar este número, y los de consola casera llegaban más o menos a los $50, cuando en este momento ya están por los 75, y ese cambio lo noté desde aquel entonces, pero igual lo llamé cómo estaban subiendo los precios. Pero fíjate, una persona privilegiada entonces puede pensar en comprar un videojuego, aunque sea utilizando crédito, pero eso es lo que ya nos separó de las personas a las que las crisis sí les va a afectar en gran medida. Ahora, los que nos reunimos en este podcast poco nos vamos a sentir afectados o identificados con esta crisis, porque ya nos vimos beneficiados del mercado cripto, sobre todo entre más tiempo llevemos ya dentro de este sector. Incluso si es que llegamos a tomar alguna mala decisión en el camino y vendimos en un mal momento, aún así nosotros ya conocemos y tenemos esta alternativa, y junto con una buena estrategia podemos recuperarnos. Algunos incluso estamos holdeando esperando un movimiento alcista en algún punto del tiempo o acumulando nuestras municiones para poder aprovechar esa posible oportunidad ante una nueva caída de los mercados, y eso por supuesto lo tengo que considerar como una posición privilegiada. Tomando en cuenta el titular del periódico que se grabó con el primer bloque minado de Bitcoin, es que hemos deducido que una de las intenciones que tenía Satoshi Nakamoto al crear Bitcoin era poner dinero duro al alcance de cualquier persona, al alcance de todos nosotros, un dinero que no se devaluara por la impresión infinita y descontrolada, sino que por el contrario tuviera una de las bases más sólidas de todo dinero, que es una emisión limitada. Hoy, ante esta real crisis, Bitcoin es por primera vez puesta a prueba ante un escenario económico similar o incluso peor al que le dio origen a esta revolución tecnológica y económica. Y me refiero, por supuesto, a la crisis del 2008, que era la que se estaba viviendo mientras Bitcoin comenzaba su historia. Es imposible saber cuál va a ser el resultado, pero bueno, las bases que respaldan a Bitcoin y solamente mirar el gráfico ascendente, ya sea en escala semanal o mensual, nos dan una idea o incluso un FOMO de que Bitcoin saldrá bien librado de esta crisis, y por ello es que nos subimos al barco. Ahora, si lo hacemos y todo sale de acuerdo a nuestros planes, seremos parte de este pequeño porcentaje del que se llega a hablar cuando se dice que las crisis son oportunidades que cambian la vida de algunas cuantas personas, regularmente pocas personas, y bueno, ahora podríamos estar dentro de ese porcentaje. Y tomando en cuenta esta posible experiencia que lleguemos a vivir en los próximos, no lo sé, 1 año y medio o 2 años, es probable que en el futuro volvamos a decir que esta crisis nunca llegó o que nunca la sentimos, porque tendremos una experiencia distinta gracias a que tenemos a Bitcoin de nuestro lado.